Bendecido día tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor, donde hoy recibiremos esa semilla incorruptible que es la palabra que el Espíritu Santo les dio a nuestros pastores, que transformará nuestra vida para siempre. Buen día tenga cada uno de ustedes, bienvenidos a Iglesia El Remanente. Hoy tengo nuevamente el privilegio de poder compartir la palabra con todos ustedes. Es un gozo estar acá en esta mañana. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. ¿En verdad tiene gozo? Sí. Bueno, pues esta semana estaba leyendo algunos versículos de la Biblia en el libro de Segunda de Pedro. Y esta carta la escribió el apóstol cuando había sido encarcelado, estaba en Roma. Y en medio de esas circunstancias difíciles, él estaba más preocupado por la iglesia. No estaba preocupado por él mismo, como quizás hubiéramos estado nosotros, de estar en prisión, sino que él realmente amaba a Jesús y era mucho más grande su amor por el Señor que le preocupaba lo que le estaba sucediendo a la iglesia en ese tiempo. ¿Y de qué se preocupaba Pedro? De que habían falsos maestros que se habían introducido dentro de la iglesia y que estaban enseñando doctrinas que hacían mucho daño. Esos falsos maestros tenían conductas inmorales y apartaban a la gente del verdadero evangelio, el evangelio que él predicaba, el evangelio que predicaron todos los apóstoles. Y por eso es que Pedro escribe la carta para advertirles del peligro y sobre todo para decirles de qué manera podían ellos evitar ese riesgo, ese peligro. Así que por favor acompáñenme al libro 2 de Pedro y leamos estos versos del 19 al 21. Se está repitiendo un poquito aquí la señal. Gracias. 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pedro menciona en estos versos, si usted puso atención, menciona que hay una palabra profética segura, más segura. ¿Cuál cree usted que es esa palabra profética más segura? Incluso en su Biblia hasta está en mayúscula. Es la Escritura. Es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Y de eso está hablando Pedro. ¿Sabe? En la antigua Grecia había una carrera en la cual todos los que la corrían con una antorcha en sus manos. Y esa antorcha estaba encendida. Pero no la ganaba el que llegaba primero, sino que la ganaba el que terminaba y llegaba a la meta con la antorcha encendida. De eso quiero hablar el día de hoy. A este tema yo le titulé Antorcha encendida, porque eso es la palabra de Dios, eso es la Escritura. Es una antorcha encendida, una antorcha que nos va a alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pedro aquí en estos textos. Así que el propósito de esta enseñanza es exhortarlo a usted a que corra esta carrera de la fe con la antorcha encendida, para que usted pueda alcanzar esa meta. Y dice la Escritura acá, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, para que usted pueda llegar a Cristo Jesús. ¿Quién cree que es el lucero de la mañana? Es Jesucristo, ¿sí? Así es que necesitamos tener esta antorcha
para poder llegar a Jesucristo. La antorcha, ¿cuál es entonces? Solo estoy tratando de afirmar ese concepto en usted. ¿Cuál es la antorcha? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, las Escrituras. ¿Sí? ¿Y por qué es tan segura? Porque no fue inspirada por hombres. Porque no hay engaño. Los hombres mienten. El Espíritu Santo no. Él es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Aquí nuestro joven Alec, que hoy no lo veo, pero siempre hace la misma pregunta. Levanten los que trajeron hoy su Biblia. ¿Sí? Pues yo le digo a usted, levante la antorcha encendida. ¿Quiénes trajeron su antorcha? Los felicito, ¿no? Todos trajeron su antorcha. Y algunos la traen, que bueno, pero la mayoría se conforman solo con leer los textos bíblicos que nosotros ponemos acá por unos cuantos segundos. Y no es suficiente. Y sobre todo en esta era digital. ¿Cuántos tienen celular? Levanten la mano los que tienen celular. Todos tienen celular. Yo miro acá que la pastora dijo que pasáramos a dar nuestros celulares y conté 18. Somos más de 18. Ni siquiera el principio de autoridad se respeta. ¿O no dice la Biblia que las autoridades fueron delegadas por Dios? Y aquel que desobedece una autoridad, ¿se resiste a quién? A Dios se resiste. Y no le digo lo que termina diciendo ese texto bíblico, que no lo estoy condenando, pero sí condena. Así que pasa a dejar su celular cuando se lo pidan. Es por su bien. Ese era un paréntesis nada más. Pero en esta era digital mucha gente ya no quiere comprar la Biblia. ¿Para qué? Dice. Es que son bastante ecológicos, ¿verdad? Tienen conciencia ecológica y dicen, ¿cómo me voy a prestar yo a que corten más árboles por mi culpa? Si yo la tengo en mi celular. Pero yo le voy a contestar como dijo el rey Salomón en algún momento. Yo he visto que todo lo que se hace bajo este sol, lo que menos hacemos en nuestro celular es leer la Biblia. ¿Sí? Quizás en algún momento usted reciba algún mensaje bíblico. Algunos lo van a ver un par de segundos, pero no lo va a terminar de ver todo, sobre todo si es largo. Un texto bíblico quizás sí lo va a leer, pero yo le apuesto que la Biblia no la va a abrir. Es más, se va a tardar más en abrir la aplicación de la Biblia que en que le entren mensajes de WhatsApp. Y ahí se detuvo usted. Así es que invierta, compre una antorcha. ¿Sí? Esta antorcha multiplica su vida. ¿Sí? Invierta en lo que multiplica. Y si ya lo hizo, lo felicito. Y si no, pues compre una y úsela. No la traiga al servicio solamente a pasear. Porque algunos sacan a pasear a la Biblia, ¿verdad que sí? La traen aquí a la iglesia y ni siquiera la sacan, ni siquiera la abren. Y luego se regresan a sus casas. Algunos la guardan en su mesita de noche, ¿verdad? En su gaveta y ahí la engavetan. Otros quizás en su librera, pero otros hasta la dejan en el carro, pues. ¿Sí? Ahí dejan su antorcha. Pero la antorcha no es para que esté guardada, no es para que esté engavetada, no es para que esté escondida. La antorcha es para que esté sobre la mesa. La antorcha es para que nos alumbre a nosotros, sobre todo en estos tiempos que son difíciles. Pedro dijo en esta escritura, hacen bien en estar atentos. ¿Sí? Hacen bien en estar atentos a esta antorcha. ¿Sí? Porque la va a necesitar. Esta antorcha le va a alumbrar a usted su camino para que no tropiece. Lo va a ayudar para que nadie lo engañe. ¿Sí? Lo va a ayudar en momentos en que esté rodeado de oscuridad. Esta antorcha le va a alumbrar y le va a decir cuál es el camino.
Así es que compre una antorcha, use su antorcha. En ese mismo versículo 19 empieza diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también. ¿A qué se refería Pedro con esto? Él estaba haciendo una comparación. Quiero que me acompañe unos versículos antes. En 1 de Pedro, vamos a leer 16 y 17. Es segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1, 16, 17, 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¡Wow! O sea, qué envidia, pues. ¿Cuántos hubieran querido estar ahí en ese momento? Ninguno. Todos quizás hubiéramos querido estar ahí en ese momento y ver eso asombroso, escuchar la voz de Dios venir desde los cielos. Pero Pedro dice que conocía el poder de Dios, obviamente. Él había estado con Jesucristo todo ese tiempo. Había visto los milagros, las maravillas que Él hizo. Luego agrega, pero nosotros no venimos aquí a contarles historias chinas, pues. Estas no son fábulas inventadas por hombres, estos no son cuentos, estas no son leyendas, estos no son mitos. Nosotros les venimos a hablar de lo que nosotros hemos visto. ¿Sí? Yo les vengo a contar de mis propias experiencias, de mi experiencia extraordinaria donde Jesucristo se transfiguró delante de mí, porque de eso está hablando. Delante de mí, delante de Jacobo y delante de Juan, y su rostro resplandecía como el sol y sus ropas se pusieron tan blancas, y entonces oímos la voz de Dios. De ese momento está hablando Pedro, de esa experiencia extraordinaria. Pero a pesar de esa experiencia extraordinaria, luego en los siguientes versículos, en el 19, en el que leímos primero, nos dice, sí, pero no basen su vida en las experiencias, porque son personales. El que vio lo que hizo Jesús nos está diciendo, basen su vida en esto, en la palabra profética más segura, en esta antorcha. ¿Sí? Así es que me saltaba la pregunta que creo que algunos posiblemente todavía tengan. La palabra profética más segura. ¿Qué tan segura es la Biblia? Pégale un su codazo. Yo sé que estamos en verano todavía, hay calorcito, algunos se acomodan, las sillas son demasiado cómodas aquí en la iglesia. Ya mero que vamos a poner plásticas mejor, o paradas, o parados todos. ¿Sí? Pégale un codazo al que esté en la par, porque esto es importante. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Sí? No solamente la han estudiado teólogos, no solamente la han leído cristianos como usted, sino que también le han leído ateos. También la han leído científicos, escépticos y matemáticos, fíjese. Un matemático llamado Peter Stoner se tomó el tiempo para hacer un análisis de las probabilidades. ¿Sí? Aquí hay ingenieros, yo sé que le gusta mucho el cálculo y todo eso. Tal vez me pueda ayudar. Pero él calculó la probabilidad, qué tan probable era de que 8 profecías acerca de Jesús se cumplieran exactamente como decía la Biblia. ¿Y sabe cuál fue la probabilidad de que se cumplieran esas 8 profecías que hablaban sobre Jesús? Una entre 100,000 millones. Una entre 100,000 millones. Las profecías, las probabilidades de que se cumplieran eran exageradamente ultra mega difícil
que se cumplieran. Era más probable que no se cumplieran. Y a nosotros nos cuesta mucho entender en cuanto a números la magnitud de esta probabilidad. Pero este mismo matemático lo pone así de esta manera, lo plantea así de esta manera, de una manera más gráfica. Dice, ¿saben cómo es esto? Como tomar muchas monedas del mismo tamaño y poner esas monedas en el estado de Texas. El estado de Texas tiene 696,000 kilómetros cuadrados, 6 veces el tamaño de Guatemala. Y ahí pusiéramos tantas monedas que cubrimos todo el piso de Texas con 60 centímetros de esas monedas. Luego tomamos una moneda y la marcamos y la tiramos entre todas esas monedas. Y a una persona le vendamos los ojos y lo ponemos a encontrar esa moneda. ¿Es posible? Esas eran las mismas posibilidades que cualquier hombre de la historia, que hubieran 8 profecías acerca de él y que se cumplieran. Quite de en medio a Jesús. No es probable, pero se cumplieron. Cada una de ellas, distintas. Unas hablaban acerca de dónde iban a ser Jesús. Otras hablaban de cómo iban a ser Jesús como un niño. Otras hablaban de cómo iba a morir Jesús. ¿Sí? Otra incluso habla del momento exacto en que Jesús iba a entrar como rey a Jerusalén. En el libro de Daniel está eso, y exactamente cuando se cumplieron las semanas que el libro dice el libro de Daniel, en ese tiempo entró a Jerusalén. Así es de exacta la palabra que usted tiene en sus manos. ¿Sí? Y profecías no crea que se dieron unos cuantos años antes, 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Eso no es una palabra segura. ¿Tiene dudas usted todavía al respecto? Pues este hombre matemático tenía todavía dudas. Voy a analizar más profecías y analizó 48 profecías mesiánicas. 48. Y la probabilidad era de 13 veces 1,000 millones. 13 veces 1 billón de que se cumpliera. Una en 13 veces 1 billón. Pero tampoco son 48. Son 350 aproximadamente. Y todas se cumplieron al pie de la letra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que no se preocupe. Está en el camino correcto. Tiene la mejor antorcha en sus manos. Este es el camino. No hay otro texto religioso, si usted quiere decirle así, que sea profético como esta palabra de Dios. No hay ninguno, ¿sí?, que se atreva a decir las cosas que dicen acá. Y si el que lo dijo se cumplió, ese mismo también dijo que un día iba a regresar. ¿Sí? ¿Usted cree que no lo va a cumplir? Esté atento, porque si dijo que regresa, va a regresar. Así es que no tenga duda de que eso se va a dar. ¿Sabe qué pasó con este matemático ateo? Él llegó a esta conclusión, entregó su vida a Cristo y dijo, miren, me hace falta más fe para sostener mi ateísmo que para ser cristiano, dijo. Y se volvió cristiano. Y no le hablo de las otras teorías que él desarrolló también, de la evolución. Es increíble. Lee Strobel es el autor de ese libro. Búsquelo, léalo. Pero ¿por qué comparto este tema? Porque al leer yo esta escritura en 2 de Pedro y acerca de los peligros que habían en ese tiempo, también la Biblia dice que en este tiempo habrán falsos maestros, falsos profetas, ¿sí?, falsos apóstoles. Eso lo dijo el mismo Jesús. Falsos cristos que hablarán en su nombre.
pero que lo único que harán es engañar aún a los escogidos de Dios. Y si lo dijo Jesús, pilas pues, aguas, como decimos acá, ¿va? Es un gran rótulo que tenemos ahí enfrente, como el que tiene mucha gente, cuidado con el perro, ¿va? Así de evidente, cuidado con los mentirosos. No me crea a mí tampoco, créale a la antorcha, ¿sí? Esta es la más segura. Y lo digo porque muchas veces hemos prestado nuestros oídos a hombres y es peligroso. Es peligroso cuando nos apoyamos más en un hombre que en la Biblia. Hay riesgo cuando nos apoyamos en un hombre. En la Biblia hay un ejemplo sobre eso y no lo vamos a buscar en la Escritura. En 1 Reyes 13 habla acerca de un profeta de Judá. Este profeta vino y fue al encuentro del rey Jeroboam y le dio una palabra que no fue tan buena. Una palabra que era dura, una palabra que le decía que iba a tener problemas en su reino y él también, porque iban a terminar quemados muchos hombres encima de él. ¿Cómo iba a terminar él también? ¿Cómo cree que se puso este rey cuando recibió esa profecía? Que no hablaba bien. Se enojó. Dice la palabra que levantó su mano y dijo: encarcelen a este hombre. En el momento que levantó su mano se le secó y ya no la pudo enderezar. Le quedó tuida, como decimos acá, seca. Entonces se preocupó el rey y le pidió al mismo profeta que orara por él. Y el profeta oró por él y Dios lo sanó al rey. El rey agradecido le dijo: quédate conmigo, yo voy a hacer un banquete en gratitud. Pero el profeta no se pudo quedar porque le dijo: no puedo hacerlo porque tengo mandato de Dios. Y esto fue lo que le dijo, 1 Reyes 13:9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Hasta aquí todo iba bien. El profeta obedeció a Dios y se fue por otro camino, se regresó, no comió con el rey, no comió en ese lugar, no tomó nada en ese lugar. Pero la historia da un giro y aparece en la escena otro profeta que llegó un hijo y le contó todo lo que había sucedido delante del rey. Le contó que había llegado un profeta y todo lo que había hecho, lo que había sucedido, y sorprendido en su corazón dijo: tengo que conocer a este profeta de Dios. Y le pregunté al hijo: ¿por qué camino se fue? Y se fue detrás de él. Lo alcanzó y lo encontró en un encino descansando. ¿Sí? Y cuando llegó donde estaba el profeta, le dijo: ¿eres tú el profeta de Judá? Y le contesta: sí, así es, le dijo. O como buen quetzalteco, de plano le va a haber preguntado: ¿Vos sos el profeta de Judá? ¿Va? Abusivo, ¿va? Algo metiditos también, ¿va? Bueno, esa es la fama que se tienen los quetzaltecos un poquito. ¿Vos sos el profeta de Judá? Sí, le dijo. Entonces te invito a unas checas en mi casa, ahorita. Pero el profeta de Judá se negó y le dijo que no podía hacerlo por las mismas razones que le había dicho al rey. Pero astutamente, ese profeta, mentirosito también, le dice: yo también soy profeta, le dijo. Y un ángel me habló de parte de Dios para decirte que te lleve a mi casa y que comas checas conmigo. Y que tomes un calientito. Un chocolate. ¿Y sabe qué pasó? Ni 2 veces se lo pensó el profeta de Judá. Porque escuchó lo que a mucha gente le gusta escuchar: ángeles. ¿Sí? Y se fue con él. Comiendo estaba, disfrutando estaba, cuando le viene palabra de Dios, no a él, sino que al profeta anfitrión, al mentiroso. Y a él le dice Dios que le diga al otro: por cuanto no hiciste caso a la orden que te di, no vas a estar o no entrarás en el sepulcro de tus padres.
Saliendo de ahí el profeta de Judá, en el camino se topó con un león y el león lo mató. Y ese fue el fin de su historia. No voy a analizar en sí la profecía. Lo que quiero dejar muy claro es que es peligroso. Es muy peligroso prestarle nuestros oídos más al hombre que a la palabra de Dios. Esto es seguro. Lo que le digan las personas no es seguro. Aún cuando sí sean verdaderamente profetas. Y no estoy en contra de ese ministerio, lo aclaro, de ninguno. Pero sométase a la autoridad de la palabra. Esto es seguro. ¿Sí? Hay peligro entonces. Y hay indicaciones en la palabra que nosotros tenemos que obedecer. Hay promesas en la palabra que tenemos que conocer. Y si conocemos esta palabra, créame, vamos a necesitar de que otras personas nos digan lo que nosotros podemos tener o lo que nosotros tenemos que hacer. Si tuviéramos esta antorcha encendida en nuestro corazón, no necesitaríamos de nadie más. Solo de esto. ¿No lo cree usted? Le cuento esto, quizás algunos ya lo saben, pero hace muchísimos años su esposa, mi pastora, su esposa, puchica, lo estoy casando usted con mi mujer. La pastora y yo no vivíamos acá, vivíamos en la ciudad de Oriente, no es la perla de Oriente porque es de Chiquimula, a la par, en Zacapa, ¿sí? En la Fragua. Y estando ahí, le habíamos pedido nosotros, en nuestra ignorancia, señales a Dios, porque nuestra intención era venirnos para acá, Shela, pues. Aquí queríamos estar. Y le dijimos, Señor, yo me voy, está bueno, pero con estas condiciones. Quiero casa propia, quiero tenerla pagada completamente, no tenía ni un centavo ustedes, ni para el enganche tenía. 14,000 me pedían, no tenía nada. Los tuve que pedir prestados. Y que Dios sanara a Juan Diego del asma completamente. Porque veníamos acá y no podía ni caminar ni jugar con otros niños. Y todavía más abusivo le digo a Dios, Señor, pero nos queremos ir, pero quiero un colchón de ahorro. Porque yo no sé cómo va a ir los primeros meses, así que necesitamos dinero, porque mira, ya viene la herencia que nos mandaste, ¿ves? Ya está aquí el muchachito. Y ese come, y bastante. Más que yo. Y todo iba bien hasta ese momento. Dios cumplió. Cada una de las cosas que le pedimos las cumplió. Milagrosamente se dieron. Sin tener un solo centavo, Dios me dio todo lo que le había pedido. Ya estaban todas las condiciones dadas. Ya estábamos a punto de venirnos. Cuando en eso recibimos el consejo de un buen hombre que nos dijo, ¿se van a ir sin consultar al profeta de Dios? Mire usted, ha sido uno de los errores más grandes de mi vida. Me fui con el profeta. Puse cita a usted, como que fuera médico. Me agendaron una cita con mi esposa. Llegamos a la iglesia, había una oficina y había una sala de espera ahí, había más pacientes, ¿va? Más clientes o lo que usted quiera llamarle. Haciendo cola ahí, esperando sentados. Entraba uno, entraba otro y todos pasaban dejando una ofrenda antes de entrar. Pues chica, entonces hay que dar una bonita ofrenda, ¿va? Porque ni modo, ¿va? Todos están dando, se notaba que daban bastante plata, ¿va? No todos están bien. Pasamos, dimos nuestra ofrenda y adentro viene él y nos da una profecía. Yo miro agua, mucha agua, miro tomates, abundantes tomates. ¿Sabe por qué no me da pena decirlo? Porque era palabra de hombre. Y no quiero que le pase lo mismo a usted. Tomates, veo agua. Mi esposa se puso feliz. Eso es Shela, almolonga. Ahí hay tomates. Es la hortaliza de América. Ahí está mi papá. Ahí hay agua, ahí voy todo el tiempo. Yo no estaba tan contento. Porque realmente mi corazón estaba más en el dinero, ¿sí? Y en la comodidad que me ofrecía mi Zacapa.
hasta cierto punto estaba así como, bueno, es la voluntad de Dios. Dije, pero calladito la boca porque mi esposa estaba enojada. O sea, si no, ahí hubiera ardido Troya. Si le hubiera dicho que cómo me sentía. Pero nos hizo mucho daño, especialmente a mí, porque me quitó mi fe. Se me olvidó que Dios me había cumplido todas las peticiones que yo había hecho. Se me olvidó la palabra de Dios, que decía que Dios es el mismo en todas partes, ¿o no? Es el mismo de allá, es el mismo de acá. El Dios de bendición estaba conmigo. Yo iba a ser bendito donde quiera yo fuera si Dios estaba conmigo. Y ya Dios me había dicho a través de todo lo que me ha dado que estaba conmigo. ¿Por qué ir a buscar a ese hombre? Como dicen los italianos, ¿no? Lo único que se repetía en mi mente después de esa palabra era esto: Dios no está conmigo en Shela. Estoy siendo desobediente. Y como no obedecí, aquí no me va a ir bien. Yo no voy a prosperar en Shela. Estaba tan confundido, tenía tantas dudas, que no me fue bien. Dios había cumplido, pero yo estaba mal con ese consejo que nos dieron. Pero entonces hice algo bueno. Busqué un pastor muy reconocido aquí en Shela, que ya no está con nosotros. Ya está en la gloria del Señor. Y cuando yo le conté mi historia, me dice: mire, le voy a dar este consejo. No busque la profecía. Mejor busque al Dios de la profecía. Ajá. Dele un aplauso al Señor. Y si usted busca al Dios de la profecía, Él le va a hablar cuando usted menos lo espera. Y así sucedió. Después de buscar a Dios en oración, de verdaderamente buscarlo, leyendo su palabra, haciendo ayunos, sin estarlo esperando, en el lugar donde menos me lo esperaba, con la persona que menos pensé, recibí la palabra de Dios. No dudes más. Es aquí. Y por eso estoy aquí hoy, predicándole a usted, advirtiéndole a usted. Apóyese en esta antorcha encendida. ¿O quiere pasar lo mismo que yo? Fueron meses, años de estar así, atormentado con la duda. Pablo le dijo a Timoteo que habría un tiempo donde la gente no sufriría la sana doctrina, sino que la gente tendría comezón de oír, pero aquellos maestros que hablaran conforme a sus propias concupiscencias, y que esos maestros los iban a apartar de la verdad y que correrían detrás de las fábulas. Tenga mucho cuidado, porque en este tiempo hay muchos que hablan en nombre de Dios, pero lo que cuentan son fábulas. Nunca le van a decir a usted lo que a usted le incomoda, sino que conforme a sus propias concupiscencias y a las suyas también, porque las conocen, solo le van a hablar lo que a la gente le gusta escuchar. Prosperidad, bienestar, gracia. Olvídese que le van a hablar de santidad. ¿Sí? No le van a hablar de pecado, porque eso incomoda, porque eso sí pone el dedo en la llaga. Pero eso sí provoca verdadero arrepentimiento. Eso hace que una persona nazca de nuevo. ¿Sí? Pero tristemente, mucha gente en este tiempo prefiere escucharlos más a ellos que a la palabra de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis también se nos advierte acerca de los falsos ministros, en un mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También hay apóstoles mentirosos, pero ahora son innumerables, se están reproduciendo por todos lados. Abundan los autonombrados apóstoles. De ministro de alabanza pasa a pastor, de pastor ya pasa a apóstol en cuestión de años. ¿Sí? Y no se queda ahí la cosa. Ahora el evangelista, el título le queda muy pequeñito, pues. Quiere ser apóstol. Evangelista y apóstol. El profeta se está quedando atrás. Necesita ser apóstol también. Profeta y apóstol. El pastor también necesita ser apóstol. Y así va esa vorágine, ¿no? En esa carrera por un título. A mi parecer, parecen más políticos, tratando de ganar esa cuota de poder, luchando, ¿verdad?, por tener más control, más poder y sobre todo, míreme la mano. ¿Sí? Ya no es el Espíritu Santo quien otorga esos dones a quien Él quiere y como Él quiere. Ya es el hombre autonombrándose apóstol. Así es que tenga cuidado, porque hay mucha manipulación en este tiempo. Es más, yo he sentido el llamado a ser apóstol, fíjese. A veces en broma le digo yo a Cantela al hermano Walter, apóstol, le digo, y mire, el hermano Walter se pone como chumpe. Se le va a subir a la cabeza, ya no lo voy a hacer, hermano, hoy. No va a hacer que se... ¿Sí? Pero eso es lo que buscan, control, poder, más dinero. ¿Sí? Y muchas veces manipulan diciendo, es que usted necesita la cobertura de un apóstol, porque si no tiene la cobertura de un apóstol, usted no va a ser prosperado, no le va a ir bien, usted no va a crecer. La única cobertura que todos necesitamos es la cobertura del sumo sacerdote, que se llama Jesucristo. Esa es la cobertura que todos necesitamos. ¿Sí? Esa es la cobertura. El apóstol Pedro dice nuevamente, 1 Pedro 5, 2, 3, a los pastores, apacentad la grey de Dios. O sea, que esto es para mí, pues, para los que tienen llamado, es para todos. Apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuídenla, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Señorío. ¿Usted cree que muchos no buscan ese señorío? Y ese señorío, ¿cómo lo obtienen? Con un título. Porque el título de apóstol les da ese señorío. Les da más autoridad. Es ahora el más alto rango en la jerarquía eclesiástica. ¿Sí? Ser apóstol. Quizás porque de esa manera ya no tienen que rendirle cuentas a nadie, porque son la máxima autoridad y se sirven de los demás. Y esa no es la función de un apóstol, fíjese. Porque un apóstol es un enviado. ¿Usted cree que los apóstoles de la Escritura, del Nuevo Testamento, se sentaban como autoridades en las iglesias? Su ministerio era itinerante. Ellos no tenían iglesia. Eso debería ser un apóstol. Que sean ellos los que vayan a los diferentes lugares, a las iglesias más pequeñas, a confirmar la doctrina del Evangelio. Pero eso no sucede hoy en día, ¿o sí? No estoy en contra de ninguno de los ministerios, lo vuelvo a aclarar, aunque puede ser que esto genere un poco de polémica, pero no me importa, porque me amparo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Tampoco los estoy menospreciando. Lo único que pretendo dejarle a ustedes, a la iglesia, al pueblo, a aquellos que me estén escuchando, es que, como lo dijo Pedro, apóyate en la torcha encendida, en la palabra profética más segura. Ponga su confianza en Dios. ¿Sí?
Someta toda la autoridad de la palabra de Dios. Este es su filtro. Examínelo todo con esta palabra. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menosprecien a los profetas. ¿Se da cuenta? No hay que menospreciarlos. Pero luego dice: examínenlo todo. Retengan lo bueno. O sea que Pablo nos asigna a nosotros una cuota de responsabilidad, a nosotros los creyentes. Escuchen, respétenlos, pero retengan lo bueno. O sea, ¿a quién le está prestando usted sus oídos? ¿Más al hombre o a lo que dice la palabra de Dios? No se deje llevar por las emociones, no se deje llevar por los sentimientos, no esté buscando esos nombres, esos grandes títulos. Busque aquí, en esta antorcha encendida que siempre le va a alumbrar el camino y le va a despejar toda oscuridad y lo va a alejar de toda fábula, de toda vanidad de hombre, ¿sí? Porque toda vanidad de hombre lo que va a buscar siempre es engañarlo y le va a hacer daño, ¿sí? En un congreso que estuve hace mucho tiempo, recuerdo que en el momento de la ofrenda pasó alguien, un argentino, que a la gente le gusta escuchar a los argentinos, ¿va? Como los argentinos pareciera como que tuvieran más unción por el acento, pues empezó a hablar y nunca sacó la escritura. Lo único que dijo es que el pueblo eran las ovejas. Y como a las ovejas, cuando se les quitaba la lana, cuando se les trasquilaba, dice, les salía más lana. Así dijo. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos que iban conmigo? Yo era pastor y me dice: ahora ya no te vamos a decir pastor Suchini, te vamos a decir pastor Transquilini. Y yo ni siquiera había dicho eso, pero por culpa del otro caché yo también, Transquilini, como que yo iba a trasquilar a las ovejas. ¿Hay palabra ahí? Pero mucha gente gritaba: gloria a Dios, aleluya. Miles de personas acostumbradas a seguir un nombre, un título, sin conocimiento de la palabra. Tal vez le voy a pedir al pastor Rolly si puede pasar aquí. Acompáñeme a Hechos 17, 10 y 11. Pablo y Silas en Berea. Dice así la escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero escuche bien lo que dice acá: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted tiene derecho a escudriñar. Usted tiene derecho a examinar todo lo que usted oiga, todo lo que le digan. No se deje guiar por las palabras de los hombres, escúchelos, pero luego vaya, abra su palabra. Él dijo esto, ¿será que está aquí en la Biblia? Busque, examine, lea el contexto para ver si no usaron un texto fuera de contexto. Eso es examinar las escrituras. Eso es lo que está diciendo este texto, ¿sí? Lo único confiable, lo único permanente, lo único que es seguro es esta antorcha. Y si usted lleva esta antorcha en esta carrera en que todos estamos corriendo en este momento, usted va a llegar a encontrarse con ese lucero de la mañana, con Jesucristo. Y no me crea a mí, examine también lo que yo le digo. Yo tengo una obligación como pastor de esta iglesia, y es presentarlo a usted como una iglesia pura, sin mancha, fiel a Cristo. Por eso es que este año Dios habló, y todos estos años, todos los temas buscan la presencia de Dios, la santificación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted sea
esa novia pura sin mancha. Y como todo buen maestro, no me considero un maestro de la palabra, pero como todo buen maestro en el mundo, el éxito de un maestro ¿qué es? Que sus enseñanzas queden en el corazón de sus alumnos y que luego esos conocimientos los puedan aplicar en el mundo para que les vaya bien. De la misma manera yo espero que las enseñanzas que usted recibe acá queden en su corazón para que usted le vaya bien en este mundo pasajero, temporal, para que estas enseñanzas le faciliten a usted el camino, para que un día esté sentado delante de Jesucristo. Así como Pedro, que estaba más preocupado por su iglesia, que nosotros también estemos más preocupados por las necesidades de otros, por cuidar el camino de salvación de otras personas. La Biblia dice en Apocalipsis que aquellos que perseveren hasta el final, algún día recibirán unas vestiduras nuevas, unas vestiduras blancas, dice. Y entonces Jesús mismo dirá sus nombres, confesará sus nombres delante del Padre y de todos los ángeles. Y su nombre jamás será borrado del libro de la vida. ¿Sí? Por eso usted necesita esta palabra, la antorcha. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Y si usted ha sido de aquellos que quizás en algún momento se ha dejado influenciar por lo que ha escuchado, por lo que los otros han dicho, o quizás ha confiado más en el hombre, porque es más fácil, es más sencillo escuchar a alguien más hablar que buscar uno mismo en esta palabra que ya está escrita, en estas profecías que ya se hablaron y que ya se cumplieron, en estas promesas que están para usted, que están aquí en la palabra. Pero usted tiene que abrirla, usted tiene que informarse, usted tiene que amar esas palabras. Y eso es lo que le pido a Dios en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta palabra bendita, Señor, que sabemos que es la más segura, que no hay nada en ella, Señor, que tenga voluntad de hombre, que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. No hay engaño, no hay mentira, hay vida. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.